Saludos amigos y hermanos, yo soy el doctor Bostiel de la Continuación de la Iglesia de Dios, transmitiendo a ustedes hoy desde Puerto Rico. ¿Hay algún mal que afecte el suministro de alimentos? Aunque la Biblia se enfoca en lo espiritual, también aborda cuestiones de salud física. Me gustaría comenzar con el libro de Deuteronomio capítulo 5, comenzaré a leer el versículo 33. Leamos la palabra de Dios. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Varios de los mandamientos y estatutos de la Biblia en realidad ayudan a proteger la salud física. Ahora, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, comenzando con el versículo 29 en el libro de Génesis. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Presten atención al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana día sexto. No tienen que ir allí, pero Isaías 55:2 dice que debemos comer lo que es bueno, pero no todo lo que se llama comida ahora es bueno, algunos de los cuales está disponible este mal en realidad. Ahora voy a comentar que aunque algunas personas dijeron que Adán y Eva se suponía que tenían que comer carne, la realidad es que Abel criaba ovejas y por lo tanto sabemos que comían carne también. Sabemos que cuando Noé entró en el arca, habría comido carne porque Dios le hizo tomar un par de todos los animales inmundos, pero 7 de todos los animales limpios para que tuvieran cosas para comer. Ahora, ¿cuáles son los animales limpios? Los animales limpios son aquellos que Dios dice que podemos comer. Pueden leer acerca de ello en Levítico capítulo 11. También tenemos un artículo en el sitio web cdlis.es que entra en muchos detalles, pero en general las carnes inmundas incluyen cosas como el pescado que no tienen escamas, así como los mariscos que no podemos comer. No comemos cerdo y la mayoría de los animales que no tienen pezuñas y la mayoría de los insectos son inmundos, mientras que el pescado es con escamas, el ganado vacuno, las ovejas, las cabras, las vacas y la mayoría de las aves que podemos comer, así como los insectos de tipo locust. Ahora, respecto a la comida, Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, comenzando los versículos 9 y 10. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? La razón por la que Jesús dijo eso es que las serpientes son inmundas y los peces eran limpios. Y también voy a comentar, si nos fijamos en los registros de los cristianos primitivos, que ellos no comían carne bíblicamente inmunda. Ahora sé que algunas personas piensan que las cosas cambian cuando Pedro tuvo una visión en el libro de los Hechos, pero Pedro no llegó a la conclusión de que se suponía que debía comer carne inmunda, ni nadie lo hizo. Es interesante que incluso la Iglesia Católica Romana dice que tomó unos 150 años después de que Jesús fue resucitado, antes de que un obispo de Roma dijera que estaba bien comer carne inmunda, por lo que sabían que no era parte de la fe primitiva. Además que tenemos registro a lo largo de la historia de que líderes de la Iglesia de Dios como Peonio de Esmirna, que fue martirizado alrededor del 250 después de Cristo. Él no comía carne inmunda y para Constantino en el siglo IV, por cierto, declaró que para los cristianos en Jerusalén, si no comían carne inmunda, que los mataría, por lo que todavía había personas en la Iglesia de Dios que lo practicaban en ese entonces. E incluso un erudito protestante escribió que durante siglos los cristianos se mantuvieron alejados de la carne de cerdo y otros alimentos inmundos. Mencioné esto porque a veces la gente dice, oh, eso fue limpiado por la sangre de Jesús o de alguna manera eliminado.
Los cristianos primitivos entendían el idioma griego, el Nuevo Testamento fue escrito, entonces ellos no creían que eso fuera lo que significaba, así que fue eso cambiado. Ahora tengo muchísima información científica sobre la carne de cerdo y básicamente voy a omitirla porque tengo muchas otras materias que quiero cubrir. Pero básicamente hay problemas con la carne de cerdo. Hay lo que llaman superinsectos, que son bacterias resistentes a los antibióticos que se encuentran mucho en los cerdos. El doctor Mercola publicó un artículo sobre respaldo científico para evitar el consumo de carne de cerdo. Cita varias cosas y analiza un montón de enfermedades que los cerdos padecen, el virus linfótico de la hepatitis E y varias otras. Y luego quiero leer esta parte porque una de las cosas que la gente que come carne de cerdo ha dicho que no. Tenemos nueva carne de cerdo, es mejor que el cerdo antiguo. Y él dice que ni siquiera puedo recomendar con seguridad el consumo de carne de cerdo criados en pastos, porque mientras investigaba un estudio que dice que tienen triquinosis y otras cosas por el estilo, y hay un montón de problemas con esto, y en California se encontró que hay una gran cantidad de problemas cerebrales que fueron causados por personas que comen carne de cerdo. No es que cada vez que alguien come algo de cerdo es que inmediatamente va a tener un problema, pero en realidad es un problema muy generalizado y por si fuera poco, es fácil contraerlo a través de la carne de cerdo. Ahora, aquí hay uno que ha inventado un alimento malvado, frijoles de cerdo, porque el artículo dice frijoles de cerdo, el último alimento transgénico, Franken OGM, significa organismo genéticamente modificado. Uno de los transgénicos más nuevos, Frankenfruit, significa como monstruo de Frankenstein, que están tratando de decir que es soya porcina. Ahora, se deletrea con doble O porque es SOOIPIGGY. Soy, hay una soya porcina, una soya modificada genéticamente para contener proteína de cerdo, y quieren hacer esto para hacer una soya con más proteína. Así que esta es una de las cosas que están haciendo por ahí. Y también comentó que este año, el 21 de junio del 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos autorizó la venta de pollo cultivado. Ahora, esto no es como un pollo. Anoche, en los alrededores de aquí en San Juan, vimos esto es un plato y sus células y de alguna manera ellos consigan que esto crezca. Ahora intentan decirte que esto es igual que la comida normal. Ahora, yo tengo un doctorado en ciencias de nutrición y puedo decirles que no tienen idea de lo que esto puede hacer. No es lo mismo o es similar, eso es cierto, pero con una molécula que es similar a otra, una ligera diferencia puede matarle. Por cierto, pero podría ser de manera similar. No han realizado ningún estudio a largo plazo sobre esto. Y de hecho nunca serán capaces de hacerlo. Simplemente van a poner esto en el suministro de alimentos. Ahora volvamos al libro de Génesis capítulo 11. Comenzando en el versículo 6, la gente extranjera comenzaron a construir la torre de Babel. Dios vio que lo que estaban haciendo, por lo que bajó y dijo en Génesis 11, capítulo 11, comenzando en el versículo 6. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que allí nunca entienda el hablar de su compañero. Así que Dios dijo, podrán hablar y resolver las cosas. Comienzan con este mal, con un balbuceo, volverán con otras malas ideas también, por lo que Dios dice que van a bajar y confundir su idioma. Así que no se entenderán entre sí. Y esta es una de las razones que la humanidad no se ha destruido todavía, porque Dios sabía que le llevaría 6.000 años llegar al punto en que destruyeran el suministro de alimentos y casi todo lo que podían
estamos llegando allí de nuevo. Yo mencioné acerca de los alimentos inmundos de pasada, mencionaré la primera parte de 1 Tesalonicenses 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios inmundicia, porque Dios nos ha llamado inmundicia. Cuando estaban en la antigua iglesia de Dios Universal dijeron que estaba bien comer carne inmunda. No es así, dijeron que creían que el Nuevo Testamento, pero la carne inmunda se menciona en el Nuevo Testamento. También el apóstol escribió, el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 6, que dijo que no toquéis lo inmundo en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. También escribió en 2 Corintios 6, limpiándonos de inmundicia y todo espíritu, del libro de Apocalipsis 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se nos dice que salgamos de Babilonia para que no seamos partícipes de sus pecados y sus plagas. Vayamos a 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero las carnes inmundas no glorifican a Dios. Los cristianos no deberían hacerlo. Y también mencioné que las cosas tales como murciélagos, los que consumen murciélagos también se asocia con varios virus. Así que no voy a entrar en eso. Pero en Levítico capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 15 nos dice que se supone que no debemos consumir sangre, y se está convirtiendo en una moda para algunas personas beber sangre. Algunas personas mayores piensan que se van a hacer más jóvenes si beben sangre joven. No se supone que hagamos esto. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20, el Nuevo Testamento habla sobre esto, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Dice que nos mantengamos alejados de la sangre. Así que está claro en el Antiguo Testamento y está claro en el Nuevo Testamento que no se supone que hagamos esto, y hay varias enfermedades que se pueden contraer a través de la sangre. No voy a entrar en todas partes aquí. Miré mis notas para este sermón, eran 84 páginas y normalmente uso unas 16 páginas. Entonces tenemos un artículo en el sitio web cogwriter.com llamado Asuntos de la Salud Cristiana, que pueden leer, entra en más detalles, pero no se trata de solo de alimentos inmundos, no solo son alimentos genéticamente modificados con los que debemos tener cuidado. Varios alimentos procesados pueden ser peligrosos. Aquí hay un artículo, es de un titular de la Radio Pública Nacional. La dieta estadounidense es mortal. No me estoy inventando esto. Es de una fuente principal. Dice que los datos son contundentes. La dieta típica estadounidense está cortando la vida de muchos estadounidenses. Las muertes relacionadas con la dieta superan las causas por el tabaquismo, y cerca de la mitad de las muertes en Estados Unidos por enfermedades cardíacas, casi 900 muertes al día, están relacionadas con una dieta inadecuada, y en realidad como nutricionista creo que la cantidad es de realidad mayor. Pero aquí lo que reconocen, según el doctor Darius Mozaffarian, cardiólogo y decano de la Escuela Friedman de Ciencia y Política de la Nutrición de la Universidad de Tufts, de todas maneras, como dijo el doctor Darius Mozaffarian, estamos realmente en una crisis nutricional en este país. También dice que los Estados Unidos no puede solucionar el hambre limitándose a alimentar a la gente con alimentos baratos, procesados y ricos en calorías, que son los que abundan en nuestro suministro de alimentos. De todos modos, el médico corrige que simplemente alimentar a una dieta normal no es la respuesta.
Ahora, el año pasado le di un sermón acerca de los alimentos. Mucho de lo que estoy hablando en esta ocasión son estudios que han salido hasta aquí. Hay algo del 5 de junio de 2023 que dice que hace 20 años nadie había oído hablar del término alimentos ultraprocesados, pero aproximadamente la mitad de las cosas que comemos ahora en Reino Unido están hechas de esa manera. Industrialmente procesando varios ingredientes, además de agregar cosas de conservantes, endulcorantes, artificiales, emulsiones. Estas son cosas que dijeron que no son comida casera normal y aquí está de la Universidad de Nueva York. La profesora Marion Nestle dice que los alimentos ultraprocesados son los más rentables que pueden fabricar las empresas. Por eso lo hacen para ganar más dinero. Dice que causa enfermedades como una variedad de cánceres, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y demencia, a pesar de que estos alimentos procesados contienen sustancias químicas. Los reguladores de Reino Unido dicen que son seguros y voy a añadir que el regulador de los Estados Unidos, Sager Face, dijo que los investigadores están encontrando evidencia científica de que existe un vínculo entre algunos de estos químicos con el cáncer, la diabetes y los accidentes cerebrovasculares y enumeran los alimentos ultraprocesados comunes como productos producidos en masa de pan y endulzados, cereales para el desayuno, sopa instantánea, comida preservada y preparada para el microondas, carne constituida con jamón y salchicha y de repente limpio. Yo no comería eso de todos modos, helado, luego papas fritas, que creo que son papas fritas en su turno, para eso galletas y refrescos y algunas bebidas alcohólicas. Y me gustaría comentar que creo que el consumo de refresco ha sido un factor en el aumento dramático de la diabetes en todo el mundo. Y en lo que respecta al azúcar añadida, hay un estudio de Harvard que dice que tu cuerpo no necesita obtener carbohidratos del azúcar añadida. Está bien, puede que le guste el sabor, pero no lo necesitas porque vas a obtener suficiente y él también está contra los cereales para el desayuno y algunos de los yogures dulces, bebidas azucaradas. Dice que una botella promedio de 20 onzas de refresco, limonada o té helado endulzado con azúcar contiene alrededor de 65 gramos de azúcar añadida, a menudo proveniente de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, que por cierto es casi siempre genéticamente modificado, porque eso equivale a 16 cucharaditas de azúcar de mesa si bebes solo una lata de 12 onzas de refresco endulzado con azúcar todos los días y no reduce otras calorías, ganas 15 libras durante 3 años y eso es solo beber uno al día. Ahora, no te hará daño beber uno de vez en cuando a menos que tengas diabetes, tal vez. Pero la mayoría de las personas lo hacen, beben mucho. Dije que probablemente bebo alrededor de uno, tal vez de medio un refresco. Probablemente tengas razón en ese caso. Ahora, en los Estados Unidos supuestamente tienen algunas regulaciones que se supone que se debe poner etiqueta en alimentos sin modificaciones. Supuestamente esto ya entró en vigor. Voy a leer algunas cosas sobre eso. Así que supuestamente a partir del 1 de enero del 2022 los alimentos que hasta ahora se conocían como OMG o alimentos modificados genéticamente, tienen un nuevo nombre que se supone que se llama bioingeniería. No es bioingeniería porque no es natural, que son ingenieros humanos, pero ponen la etiqueta de bioingeniería y se supone que deben decir que contiene un ingrediente alimentario de bioingeniería o tener un símbolo de blanco y negro o algún tipo de código allí. El problema es que han decidido que no tienen que hacer eso para casi todo lo que contiene. Tenemos una ley en Estados Unidos que lo ha puesto ahí, pero dicen que si viene de la carne no tenemos que hacerlo. Bien, es la primera carne de laboratorio. No tenemos que hacerlo, o si es altamente refinada como el azúcar, aceite de maíz, aceite de soya, jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera.
No tienen que poner eso ahí. Bien, los productos elaborados a partir de carne de aves de corral o los huevos también están exentos y múltiples productos así. Por ejemplo, si usted compra algo, digamos comida para microondas y tiene un montón de carne y todo lo demás, es OMG. Siempre y cuando el ingrediente principal es la carne. Entonces no tengo que ponerlo allí, por lo que están pensando que están comprando algo que es carne normal. Esto podría ser la carne cultivada de laboratorio y que no tienen que decirle, y todo podría estar modificado genéticamente o mediante bioingeniería. Así que ustedes piensen con seguridad que tienen que ponerlo, ¿no? Por supuesto, yo estaba leyendo esta semana pasada, no tengo que decirle y no lo hacen así. Para mí no eso es angustiante, porque podrían ser malvados que ni siquiera dicen esto. Ahora también voy a hacer algunos comentarios acerca de las vitaminas. La razón de la nutrición existe como una ciencia separada, es de vuelta de la década de 1800. Alguien descubrió cómo hacer el arroz blanco y harina de trigo blanca, y también tuvieron que determinar la harina de maíz. Ahora que todo el mundo pensaba que esto era genial porque la gente en Asia podía comprarlo. Además no se echaba a perder tan rápido como el arroz integral, por lo que se podía almacenar por más tiempo. Pero de repente en toda Asia la gente moría de una enfermedad llamada beriberi. Entonces, eventualmente, basándose en experimentos con aves, descubrieron que había algo en la parte integral del arroz que curaría el beriberi. Esto eventualmente se conoció como los aminoácidos vitales anti-beriberi y se conoció más tarde como vitamina B. Ahora, en lugar de decir, listo, hey, dejemos de comer arroz blanco y volvamos a comer arroz integral, que es más saludable. No, han decidido que refinar un alquitrán frío de petróleo podrían producir vitaminas sintéticas y rociarlas sobre el arroz para que la gente no tenga el beriberi. Está bien, así que funcionó. Pero hay otros problemas. Algunas de esas vitaminas sintéticas pueden causar cáncer y el cuerpo no las utiliza de la misma manera que las normales. Además, todavía faltan otros ingredientes que estaban en el arroz integral. Ahora también en casi todos los países del mundo ustedes tienen harina blanca o arroz blanco o harina de maíz desgerminada que tienen que poner vitaminas sintéticas allí. Está bien. No porque son buenas para ustedes o es que usted ha tenido la verdadera, sino porque usted podría conseguir muchas, por lo que hicieron que las vitaminas sintéticas no sean utilizadas por el cuerpo también como las reales. Así que voy a advertir a que vayan y compran vitaminas en la tienda que dicen no son naturales en su mayoría, que son formas químicas, son sintéticas. Ven, pero las tomo y creo que están bien y creo que son sintéticas. Las vitaminas sintéticas no son utilizadas en el cuerpo también como las verdaderas. Y advertiré a aquellos de ustedes que van a comprar vitaminas en la tienda y dicen que son formas naturales, en su mayoría químicas son sintéticas. ¿Ves cómo las tomo y pienso que están bien? ¿O puedo comer comida chatarra? Está bien. Bueno, en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, voy a leer algo que dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en aquellos dispuestos para hacer el mal. Y como no es como si comiera, bebiera un refresco, te caerías y morirías si ese fuera el caso. Nadie lo haría jamás. Y nuevamente, tomar una pequeña cantidad de vez en cuando podría ser útil. En particular, hemos estado en diferentes aviones que no tienen agua de vez en cuando y ese es el momento más probable para tomar algún tipo de refresco. Pero no lo bebo con regularidad, no lo recomiendo. Yo mencioné antes de la ciencia, he dicho a razón que la gente inventó los alimentos procesados. No fue que hacer las cosas mejor para ustedes, sino para hacer más dinero para ellos. En el Nuevo Testamento leemos 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en 2 Timoteo, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo da alguna advertencia acerca de los últimos días, los primeros versículos, pero vamos a bajar a 2 Timoteo 3, versículo 13, donde leemos:
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, en- engañando y siendo engañados. Y algunas de estas posturas alimenticias, comida, él no está hablando acerca de comida de impostores aquí, pero él estaba hablando acerca de hombres malvados e impostores. Ellos son impostores. Esas personas, porque ellos dicen que estas cosas son saludables. Ellos no saben que yo soy un científico publicado, he estudiado métodos científicos y realizado ensayos clínicos y no se puede realizar el tipo de ensayo que sería necesario para demostrar que esto es seguro en la cantidad de tiempo que han tenido. Por ejemplo, los EGM solo los han tenido por el mercado durante unos 30 años y lo primero que pusieron en el mercado es un blog. A la gente no le gustaba el sabor si eran tomates o simplemente no tenían suficientes personas, toman suficiente tiempo para descubrir todas las ramificaciones. En la escuela de nutrición me enseñaron que con la elección de mi esposa nos enseñaron que lo que tiene que suceder en Estados Unidos es probar la comida con animales o un ingrediente con animales para ver si causa un cáncer apenas perceptible. Si no es así, o simplemente mueren a causa de ello, está bien, o algo parecido obvio, porque no se puede decir que lo que afecta el cerebro de un ratón hablando con él, no puede hablar con un ratón o una rata o algo que utilizaron, por lo que es como usted solo comprar ahí cáncer, no diabetes, Alzheimer, Parkinson, cualquier otra cosa. No así, eso, la mentira que todo es bueno para ellos cuando no lo es. Me referí a Isaías capítulo 55. Pero quiero ir allí de el versículo 2 porque creo que este es un versículo muy importante. Isaías 55, versículo 2. Dios tenía la razón en Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Por cierto, no tenemos el pan blanco en nuestra casa, pero a veces comemos un poco como un restaurante, incluso un poquito de algo allí, no es pan, no tiene los mismos nutrientes que Dios había puesto allí. Y vuestro trabajo es lo que nos sacia. Dios dice, oídme atentamente y comed del bien. Por lo que tenemos que tener cuidado, comer lo que es bueno, y he mencionado antes acerca de esta cosa de soya porcina, que van por allí haciendo que algunos crean que la edición genética causa estragos y las causas de varios otros cambios genéticos no deseados, y esto no es bueno. Ahora, en 12 de marzo de 2023, salió un artículo que dice que se explica por qué sucede esto, por lo que la carne de bistec se trata de controlar el suministro de alimentos, alimentos falsos, incluida la carne cultivada en laboratorio, sin animales, lácteos y carne de origen vegetal. Es el último intento de los globalistas de controlar el suministro de alimentos. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo una vez: controla el petróleo y controla las naciones, controla los alimentos y controla a las personas. Y este artículo dice que controlar a las personas es lo que hay detrás de todo esto. En realidad eso también es del doctor Mercola. Y dice que los globalistas están tratando de sustituir la cría de animales por carne cultivada en laboratorios. Y dice que mucha gente de operaciones concentradas de alimentación animal tienen dietas antinaturales de granos genéticamente modificados, condiciones de hacinamiento, etcétera. Las CAFO son malas, pero dice que la nueva era de alimentos falsos va a ser aún peor. Que dice que la carne falsa se comercializa como un alimento saludable, pero no es más que una mezcla altamente ultraprocesada de alimentos químicos. Impossible Foods, por ejemplo, utiliza la ingeniería genética para insertar ADN de plantas de soya en levadura, creando levaduras transgénicas de este tipo de gen, y llamo a este hemo. Pero las plantas no producen hemo,
he oído que no producen hemo, por lo que esto es más o menos tratando de obtener plantas para hacer cosas que se supone que no deben hacer, y esa es la carne falsa. Pero de nuevo, tienes la carne cultivada en laboratorios. Aquí hay otro artículo sobre esto. Es en realidad un sitio llamado web. Ahora comienza con el fin de esto, es 7 de enero del 2023. Esto dice, a través del programa llamado UK8, el multimillonario jonista Bill Gates está canalizando millones hacia los esfuerzos para modificar genéticamente OMG. Él afirma que sus esfuerzos se centran en ayudar a sobrevivir a más animales. Pero dice que parece una contradicción porque Bill Gates promueve la dieta basada en plantas. Pero está invirtiendo en Beyond Meat. Dice que es este tipo de persona que conoce. Él quiere que la gente pobre coman papas, que es una visibilidad deseada en otro tipo. Y luego he mencionado antes que el Departamento de Agricultura Federal ha aprobado la venta de carne cultivada. Ahora, ustedes podrían pensar que eso está bien, que eso no está malo. Bueno, en realidad se pone peor. Voy a leer algo de abril de 2023. El bistec humano cultivado en laboratorio se presentó en diciembre del 2020 y figuró como arte en el Museo del Diseño de Londres. Yendo un paso más allá, hay una empresa que voy a mencionar por su nombre que dicen vender salami hecho de carne humana, de celebridades, cultivada en laboratorio. Este arte fue retirado de su sitio web a finales de 2022. Declaraban su intención de recoger muestras de biopsia de celebridades, aislar las células musculares y a continuación cultivar la carne de celebridades utilizando un bioreactor patentado. A continuación la carne se curaría, secaría, envejecería y condimentaría según la tradición italiana. Y FLS Science 20 dice, en enero de 2022, esta otra empresa dijo que es perfectamente posible crear salami a partir de celebridades clonadas. Otro ejemplo de un esfuerzo continuo para normalizar el canibalismo. Y he mencionado esto, aquí es donde dice que Bebé Sangre Jóvenes se decía que un pedido de 5 litros costaba alrededor de $8,000. Ahora bien, algunas personas también están haciendo eso. Unas cosas son malas y Dios sabía que algún día los humanos iban a hacer cosas horribles. Ahora, la Unión Europea ha dudado acerca de los organismos genéticamente modificados, principalmente debido a problemas comerciales con los Estados Unidos. No quieren que los agricultores se levanten en armas, pero se han estado entusiasmando con la idea, ya que he estado en partes de África y Filipinas. Pero Estados Unidos ha estado presionando a la Unión Europea para que acepte el OMG. Y en el vecino país de México, los Estados Unidos están muy molestos porque no quieren aceptar el maíz transgénico. Los mexicanos han decidido que no los quieren. Los Estados Unidos están intentando averiguar cómo pueden presionar a México. No se trata de una conversación amistosa. Oh, por favor, acepten nuestro maíz transgénico. No, ellos están amenazando a México con aranceles comerciales, otras restricciones y otros problemas que no aceptarán. La posición de los mexicanos sobre el maíz de la OGM de Estados Unidos es que, miren, tenemos agricultores locales, no pueden comprar sus semillas, ustedes tienen que comprarla a determinada empresa y utilizar sus productos químicos. Queremos que se vuelvan realmente pobres, así que han estado haciendo desde siempre. Sí, dijo, ningún mexicano dijo eso este año. Hagamos un estudio para ver si lo que quieren que hagamos es seguro. El gobierno de Estados Unidos dijo que según el oráculo que escribí, así que no crean que Estados Unidos es todos somos la gente buena y esta gente en México simplemente son malos o tontos. No, tienen que hacerles preguntas científicas inteligentes y dijeron que no, tienen que aceptarla, así que esto está causando fricciones comerciales. Este también puede ser un factor que empujará a México hacia más a la Unión Europea, y el comercio con Estados Unidos no está siendo agradable acerca de esto. Y quiero ir al libro de Romanos capítulo 1. Antes yo he mencionado que según de Timoteo 3 habla de tiempos peligrosos, que vienen las personas que son amantes del dinero, son jactanciosos, orgullosos, comerciantes infatuados,
fuertes amadores de los deleites más que de Dios. Los Estados Unidos están siendo orgullosos, empujando cosas como esta. En Romanos capítulo 1, comenzando el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, inventores llenos de envidia. El versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Habla personas que no querían tener en cuenta a Dios en su conocimiento y estando atestados de toda justicia. Volviendo de nuevo a noviembre de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos declaró que el pollo cultivado en el laboratorio es seguro para comer. Pero quiero mencionar que seguro para comer no significa que sea tan saludable como un pollo normal que corre por ahí. Es solo que no han estudiado esto el tiempo suficiente y como para averiguar lo que podría ser. De todos modos, lo que han encontrado que se lo dan a alguien y no mueren. Bien, recuerden Eclesiastés que dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, la gente hace lo malo. Y aparentemente, según los estudios que han realizado, no ha causado que algunos animales tengan cáncer cuando lo han hecho, pero lo que quieren que es seguro para comer, si usted lo come, no se caen y mueren. Y eso significa que no significa que sea bueno para usted, no significa que sea bueno para su cerebro. E incluso si es bueno para el 90% de la población, tal vez 10% de la población que no puede manejarlo porque va a ser extraño cuando están haciendo cosas como esta que corren el riesgo de sufrir alergias adicionales. Su cuerpo tiene una alergia cuando veo algo que parece una especie de infección, una proteína que parece esto. No sabemos si no hay tales cosas con el pollo a la parrilla, no pueden comprobar todo una de estas líneas extrañas. Deberían comer bien, deberían comer comida de verdad, y para la mayoría de las personas deberían comer 2 o 3 más porciones de fruta o más porciones de verdura cada día. Hice un video en YouTube sobre la codicia donde mencionaba eso y algunas otras cosas, y YouTube lo censuró. Yo estaba tratando de decirle a la gente que hay cosas que pueden hacer para mejorar su salud y su sistema inmunológico, pero eso no les importa en el momento. Y por cierto, mucho de lo que yo estaba diciendo en ese video en particular eran cosas que son posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Bien, por lo que tenemos la censura que surge en cuanto a la carne, que no tiene que comer mucha carne, pequeñas cantidades de carne está bien para la mayoría de las personas. Al menos 1 onza o 2 al día es suficiente. Los cereales integrales son mejores para la salud que los refinados. Cuando viajo probablemente tomo más cereales refinados que en otras veces porque en general no los tenemos en casa. En cuanto a los aceites de cocina, referimos el aceite de oliva, pero a veces utilizamos aceites de aguacate o girasol. Intento evitar el aceite de canola, que solía llamarse aceite de colza. La mayoría de los aceites de canola proceden de organismos modificados genéticamente, al igual que la mayoría de los aceites de soya. Solo hay un alimento para comer, no te molestes nada más. Lo hice, todo esto es único y tener cebada y frijol y lentejas y mijo de letrado. Vas a obtener una cantidad razonable de proteína de los frijoles y lentejas y alguna grasa, poner un recipiente. Pero vayamos al libro de Ezequiel capítulo 4, y leeremos algunas cosas aquí. Dios hizo que Ezequiel tuviera que sobrevivir en su cuenta, en lugar particular, tuvo que acostarse de lado. Y miren lo que le dijo que comiera, versículo 4, Ezequiel 4, comenzando el versículo 9. Y tú tomas para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Noten que Dios no dijo que hay un superalimento, solo hay un alimento para comer. No te molestes nada más, hice todo. Esto es lo único, y tienes aquí estos alimentos, y tendré una cantidad razonable de proteína, los frijoles y las lentejas y algunas grasas. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días, comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás.
Y beberá el agua por medida de la sexta parte de un día, el tiempo en tiempo la beberás y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás. Bien, entonces Dios dice que puede sobrevivir haciendo pan con esto y tomando agua. Sí, puede sobrevivir con pan y agua. O curiosamente, al crecer como católico romano, me dijeron que eso era ayunar. Tomaste agua, no es ayuno. Sí, podrías vivir con eso durante mucho tiempo. Cuando la gente en la iglesia de Dios ayunaba, en términos generales, era sin comida ni agua. Así que siempre pensé que era divertido crecer. El ayuno era pan y agua, era sin pan y agua. Es como si no es un ayuno. Pero lo que Ezequiel sobrevivió por más de un año con pan y agua y normalmente comerás esto, como bizcochos de cebada. Aparentemente hay mucha cebada en esta mezcla. Ahora, no tienen que ir allí, pero el Cantar de los Cantares de Salomón, el capítulo 2, versículo 5 dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, así que es bueno comer frutas. Y personalmente, a mí y a mi hijo menor David, nos gusta comer pasas. Tenemos una tienda en nuestra área llamada Trader Joe y venden pasas orgánicas relativamente económicas. Y para los aumentos, definitivamente prefiero comprar las orgánicas porque se arrugan la piel y rocían cosas que obtienen muchísimo más. Pero de todos modos, la Biblia nos dice que comamos frutas en Cantar de los Cantares y Dios nos dijo que comamos fruta en el libro de Génesis. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Comenzando en el versículo 6. Y leemos el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Así que noten, aguas totalmente limpias, granos, frutas, aceite, oliva, incluso miel, pero les advertiré incluso que sobre comer miel en exceso, la Biblia advierte sobre eso en Proverbios, eso no es bueno. Ahora quiero tocar el trigo por un momento porque nos topamos con personas en la sociedad moderna que tienden a ser intolerantes al gluten. Se debe a un par de razones, por la razón principal no es la razón por la que la gente cree que es, porque su páncreas no produce suficiente enzima para simplemente digerirla. Y eso es cierto, pero la razón por la que es un problema es que los Estados Unidos, a través del cultivo selectivo, ha logrado que el trigo tenga más proteína de gluten de lo que naturalmente tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que nuestro trigo moderno, que por cierto no está modificado genéticamente, es solo un trigo selectivo y terminó con grandes cantidades de lo normal de gluten. Creo que esa es una de las razones por las que tenemos personas que reaccionan a eso, pero para la mayoría de las personas todavía pueden digerirlo bien. Yo puedo digerirlo bien. De todos modos, no tengo ningún problema con ello. Estudios en todo el mundo han concluido que los beneficios para la salud de tener agua limpia, granos enteros, frutas y aceite de oliva, y de nuevo pequeñas cantidades de carne o pescado, gracias en cuanto a los alimentos orgánicos. Hay alimentos que están más cerca de lo que Dios creó originalmente. Entonces tienen menos pesticidas. Menos pesticidas cuando una familia y yo vivimos en Fresno, que es el centro de California. En la afuera de Fresno tenían muchas uvas que estaban creciendo. Conocimos a un hombre que es anciano de la iglesia y cultivó uvas y él era un agricultor orgánico. Eso es genial. Pero si miras todos los lugares a su alrededor no eran orgánicos. Todos son pesticidas en aerosol para uvas. Ahora, él no estaba aplicando ninguna de esas cosas, pero incluso los productos orgánicos pueden verse afectados de alguna manera, pero sería mucho mejor y de todos modos, tener menos impuestos es bueno para todos.
Sin embargo, ahora lo que están buscando es que quieren cambiar las normas para los alimentos orgánicos y lo que son en realidad. Quieren poner algún tipo de alimentos orgánicos para poder tener vacunas que provienen de vacunas modificadas con ácido ribonucleico ARN. Básicamente quieren ponerlo allí si no pueden encontrarlo. Así que vas a la tienda llamada Costco, que es grande en los Estados Unidos, y puedes comprar pollo orgánico y generalmente es más barato que en otras tiendas, pero quieren ser capaces de ponerle unas vacunas transgénicas y todavía las llaman orgánicos. Así que hay un argumento cerca que siguen tratando de hacer cosas orgánicas, peor. Allí de nuevo hay argumentos al respecto, hay argumentos en contra de ellas, pero están buscando hacer eso. Y por cierto que han estado administrando vacunas de tipo ARN a los cerdos durante unos 5 años. Durante años han estado tratando de hacer eso también con el ganado. Algunas personas me dijeron que ya la ley en Australia no se ha propuesto, pero este es el instante en que estoy haciendo esto y me gusta esta última semana. Así que estoy pensando que es la ley todavía, pero sí están cambiando nuestro suministro de alimentos y poniendo cosas porque han decidido que creen que es lo mejor. Bueno, algunas cosas de las cosas pueden afectar los gustos, así como otras cualidades. En cuanto a otros alimentos, voy a escoger un alimento que es natural en el suministro de alimentos y es la cafeína. Ahora, no es la posición de la continuación de la Iglesia de Dios que nunca puede tomar cafeína. No somos como los mormones. Pero mi experiencia clínica es que muchas veces los hombres terminan teniendo problemas con sus rodillas que empeoran a medida que envejecen, a veces debido a la cafeína. Lo mismo le puede pasar a las mujeres. La clínica también ha visto que los quistes en los senos o las fibromas uterinos pueden estar asociados con el consumo de cafeína. Ahora, he notado que la mayoría de los hombres pueden tolerar la cafeína mejor que las mujeres. He tenido mujeres que han dicho, yo solo tomo una taza al día, mi marido toma 5, así que debería estar bien. Yo debería estar bien, así que eres mujer y tienes estos problemas o migrañas. Por cierto, esto también a veces es un factor y las migrañas, y permítame comentar que a veces la gente se da cuenta de que si dejan la cafeína les da migraña. Así que voy a tomar cafeína. Y lo hacen de todas maneras hasta que piensan que la cafeína es realmente buena para la migraña. Pero no es así. Te vuelves adicto a ella. Así que en cuanto a la cafeína, recomiendo no consumir mucha. Probablemente tengo media docena de tazas de té aquí. La mayoría de la gente podría tolerar mucho más que eso, pero solo les advierto que para algunas personas la cafeína es un problema. Y en lo que respecta a saber comer lo que es bueno, de nuevo mencioné la fruta y verdura. La gente debe hacer eso todos los días, como dijo Isaías, comer lo que es bueno para convertir la obesidad. Y en la Biblia se nos advierte, tanto en Deuteronomio como en Jeremías, no voy a ir a esa escritura, que no seamos glotones, que no comamos en exceso, que no seamos obesos. Es difícil en la sociedad moderna no comer en exceso, es duro, pero queremos vigilar nuestro peso y hacerlo lo mejor que podamos. Porque viviremos más tiempo, estaremos más sanos, podremos hacer más y podremos servir más a Dios. Como he mencionado antes, quiero ir a Isaías 55, versículo 2. Ya he tenido que ir allí una vez, no tienen que ir allí otra vez. Pero Dios dice, oídme atentamente y comed del bien. El apóstol Pablo nos advirtió que habría inventores de males. Advertimos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estamos viendo que esto sucede en el suministro de alimentos. Leemos a través de la escritura y vemos que Dios recomendó una variedad de alimentos y Dios hizo una variedad de alimentos. Lo que es interesante para mí como investigador es de vez en cuando van a encontrar que hay una sustancia en este alimento que es realmente bueno para esto. Esto es una sustancia en este alimento que es realmente bueno, para que así permítanme asegurarle que revisaron todos los alimentos e identificaron todas las sustancias
sustancias que hay. En realidad, donde provienen muchos medicamentos, en realidad vienen de, por cierto, originalmente vinieron de los alimentos. Ahora voy a inventar una medicina que no existe, pero tengan paciencia conmigo en esto. ¿Cómo tuvimos patentes? Las empresas de medicamentos tienen patentes por lo que sucede que habría hierbas y plantas en el libro de Apocalipsis. Dios dice que Él dio los árboles, las hojas de las curaciones para las naciones para que tuviéramos plantas. Bueno, en los países como Estados Unidos no se puede patentar una sustancia natural o no se podía antes de lo que están tratando de hacernos. Se podía patentar estas cosas OMG transgénicos, pero de todos modos lo que pasó fue que dijimos que vamos a utilizar esto como un ejemplo. El ajo, como la sustancia era llamada alicina, y vamos a decir, Alison, se trata del colesterol, si lo hace o qué es relevante para esta discusión, por lo que lo hicieron hace unos 110 años más o menos, y dijeron, mira, esta cosa química larga, bien, vamos a añadir algo a ella, se llama radical hidroxilo y oxígeno, con un hidrógeno, solo vamos a pegarlo allí, y luego se lo vamos a dar a la gente a ver si les ayuda con su colesterol. Y si lo hace, podemos obtener una patente para ello, porque lo hicimos no natural, por lo que inventamos eso. Ahora, no importa lo que le demos a Alison para su colesterol, baje 20 puntos. Le damos la alicina, lo que le ponemos el hidroxilo, solo baja 5 puntos. No vamos a hablar del suyo, pero no puedo patentar eso. Puedo patentar así que no importa. No funciona tan bien. Todo lo que tenían que hacer es tener un estudio que dijera que funcionaba en todo. Y así fue como se nos ocurrieron los medicamentos patentados. Para que sepa si fue mejor o no, así es como lo hicieron. Así que les advertiría sobre los medicamentos, porque muchas veces hay cosas naturales que funcionan mejor o pueden funcionar mejor, pero también les advierto que una de las cosas que les he dicho a la gente es que el campo de la salud natural está lleno de charlatanes, mentirosos y traficantes de dinero. Pero la corriente principal es en la realidad peor, que en realidad no saben que son comprados, pagados por ahora. No estoy diciendo que todas las personas de salud natural no son buenos, no hay ninguno que no son de ninguna ayuda, es solo que he aprendido a estar asociado con muchos de ellos, que muchos utilizarán el término de los 60, se agotan si obtienen suficiente dinero, promocionarán algo en gran medida. Cuando nació nuestro último hijo, el más pequeño, de hecho rechacé la oportunidad de ser parte de un programa de radio distribuido a nivel nacional. Porque, entre otras cosas, los anuncios promocionaban excesivamente ciertas cosas naturales. No es que las cosas naturales que él promocionaba no tuvieran valor, pero sentí que si me asociaran con esto no sería bueno. Y nuevamente, no es que no haya cosas naturales que no sean buenas, pero he tenido gente leyendo cosas en internet o alguien que está involucrado en una empresa de marketing multinivel que le dirá que esto es lo mejor que existe y tal vez funcione para ellos, pero no siempre funciona para todos los demás, así que tengan cuidado. Solo porque algo sea natural no significa sin necesariamente que sea mejor, no significa que sea una cura para nada. Por lo general, si puede encontrar a alguien que sea realmente competente en el campo de la salud natural, muy bueno en eso, sí deberían ayudarte. La industria médica farmacéutica, por otro lado, es muy interesante. Lo interesante de su industria es que no saben lo que les pagan tanto como a ellos. ¿Por qué digo eso? En el estado de California no se puede decir ciertas cosas a pesar de que supuestamente teníamos razón. En la primera enmienda, porque dice ciertas cosas, dicen que estás practicando la medicina sin un certificado médico. Y no puedes decir ciertas cosas, incluso si son ciertas. Solía la verdad en los Estados Unidos. Se supone que es una defensa, pero no es cuando era presidente de la Asociación Médica Naturopática del estado de California. Hubo una legislación para el Senado en California que decía que un médico debería tener derecho a decirle a sus pacientes qué es lo mejor. Por lo que si usted es médico, se le debería permitir decirle a su paciente lo que cree que es mejor.
pero no se convirtió en ley. Ahora bien, no propusimos esa ley, pero conocíamos a personas que la estaban haciendo y dijimos que sí, creemos que sería bueno para la gente que los médicos pudieran decirle a sus pacientes que es lo mejor. Pero que eso no estaba permitido. Finalmente lo que pasó fue que surgió este proyecto de ley debido a que había un médico que no le recetó un medicamento a un niño que padecía trastorno por déficit de atención. Le recomendó algo natural, pero como no les recetó este medicamento en particular, retiraron su certificado médico en California, por lo que finalmente presentó una demanda. Creo que en parte debido a esta ley, no les gustó la publicación de esta ley, hicieron un trato con ellos, le devolvieron su licencia, su certificado médico. Bien, entonces la industria farmacéutica y la profesión médica dan mucho dinero a los legisladores en diferentes estados, así como el nivel de gobierno federal de los Estados Unidos, y por eso hacen que sea muy difícil competir contra ellos. No quieren competir contra ellos, así que tengan cuidado. Ahora pueden pensar que su médico sabe todo sobre nutrición. Él o ella no lo sabe. Tal vez tuvo una clase, tal vez tuvo dos, o tal vez no tuvo ninguno. Incluso si la tomó durante un par de años, ningún ser humano puede dominarlo todo. No hay nada sobre medicina, nutrición o salud. No es posible, y la mayoría de ellos simplemente descartan cosas que no entienden de todos modos. Pero algunos al menos le prestan algo de atención, así que tengan cuidado en caso de duda. Si hay algo en conflicto con la palabra de Dios, créanle a la palabra de Dios. Se me ocurrió una lista de 15 cosas que voy a repasar aquí para resumir y concluir esencialmente aquí. Pero también ampliaré algunos puntos aquí. En primer lugar, deben comer frutas, verduras y cereales integrales. Pero miren, si tienen problemas de intolerancia, no deberían comer trigo integral moderno. Y si son alérgicos a ciertas frutas o verduras, no las coman. Está bien, muchas de ellas son mejores para ti, pero especialmente en el lado de las frutas cuando son crudas. Los alimentos crudos contienen enzimas. El cuerpo humano tiene entre 60 a 80 mil enzimas diferentes. Las enzimas ayudan a digerir los alimentos para ayudar a que las cosas no se acumulen en su cuerpo. Ayudan a descomponer las cosas de todos modos. Las frutas y verduras le darán vitaminas naturales en las formas que Dios quiere que tengas. Todos deberíamos evitar las carnes mortalmente inmundas, como he mencionado. Los cristianos primitivos no creían que debían comerlas. Los cristianos primitivos no las comían. Los transigentes sí lo hicieron. Hay una fuente árabe que dice que un alto cargo de Roma le dijo a dos grupos de los llamados cristianos: miren, si comen cerdo y cosas así como nosotros, te engrandecemos. Un grupo fue en esa dirección y se convirtió en el grupo predominante de personas llamadas cristianas. El otro no lo hizo y siguió siendo la manada pequeña que Jesús dijo que serían a lo largo de la historia. O como dijo el apóstol Pablo, un remanente para aquellos que no están familiarizados con el remanente, ya sea que cuando vayas a comprar tela, estos sean de gran carrete, de cosas, pequeños pedazos que no usas, se llama remanente. Pablo dijo que imaginaba que no consumimos sangre. Este es un área en la que estamos de acuerdo con los testigos de Jehová. No bebemos sangre. Sin embargo, las escrituras no impiden cosas como las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová no están de acuerdo con eso, y mencioné la cuarta cosa: los alimentos crudos, cuando son seguros, pueden proporcionar enzimas que pueden ayudarle. Una vez leí un estudio en un libro que se hizo sobre perros. Ahora pueden ver perros que se propagan de manera un tanto salvaje y ven perros que son domesticados. Según este estudio, los perros domesticados que estaban recibiendo comida para perros cocinada y procesada, que según dice, contenía una gran cantidad de granos. Tenía un páncreas que era aproximadamente el doble del tamaño de los perros salvajes que vivían en las calles. Solo comían lo que fuera, y el perro domesticado tenía un cerebro más pequeño que el perro salvaje. Bien, entonces el perro salvaje estaba obteniendo enzimas. Por cierto, cuando un coyote o un lobo mata a un animal, y solíamos tener ovejas y cabras, lo primero que hacen es comerse el interior para obtener todo tipo de enzimas.
Bien, no van primero por la carne, por cierto, eso es una idea de último momento. Hambrientos van por las enzimas que saben naturalmente que se supone que deben tener los seres humanos. En cierto modo razonamos al respecto porque nos dicen que todo eso es seguro. Bueno, esto podría estar seguro porque no te matará, pero para una salud óptima es bueno comer alimentos que naturalmente tengan enzimas. Intenten comer muy pocos alimentos altamente procesados o transgénicos. En realidad es prácticamente imposible evitarlo en los Estados Unidos. ¿Alguna vez vas a tiendas que comestibles normales y comes en restaurantes, pero intentamos evitarlos? Obviamente tengan cuidado con el consumo de cosas malas y como digo, no creo que debamos comer pollo procesado en laboratorio. Ahora no vendré aquí diciendo que dice el Señor ni nada parecido, pero no creo que sea el camino a seguir. Pero diré que no optes por la soya porcina o el salami clonado humano. Bien, eso es malvado, eso está totalmente mal. Se supone que eso también deben evitarlo. Tratamos de evitar el pescado de piscifactoría porque tiende a tener más toxina que el pescado silvestre. Número 7, entendiendo que las vitaminas sintéticas no sustituyen a las que se pierden a través del refinado de los cereales. Vitaminas USP, las vitaminas sintéticas que la gente compra y dicen en la etiqueta, oh, te dirán, este es un poderoso antioxidante. Dicen la verdad y mienten al mismo tiempo. Podrían hacer la investigación científica o simplemente tomar mi palabra para ello. Pero ustedes me pueden comprobar que el ácido ascórbico que usan como antioxidante, supuestamente que llaman vitamina C, es un poderoso antioxidante. Bien en tubos de ensayo, no en seres humanos, según el médico. Una referencia a los suplementos nutricionales, de los cuales tengo múltiples copias en mi oficina en California. El ácido ascórbico no tiene ninguna acción que afecte a los seres humanos, o por lo tanto no es mucho, creo que tiene alguno. Por cierto, bien, así que creo que el PDR fue la dirección equivocada, pero otros llamados antioxidantes que le dicen ustedes que venden a la gente no tienen el mismo efecto antioxidante en los alimentos. Número 8, digo 9, discúlpenme si van a consumir suplementos, intenten conseguir aquellos que sean como hierbas enteras o que los nutrientes sean alimentos y no aislados USP. Y por cierto, no van a decir aislados USP allí. Van a tener nombres químicos que simplemente no son los que se encuentran en los alimentos. Sí, bueno mencionarlo, 2 porciones de fruta, 3 o más verduras cada día. Número 11, tengan cuidado con los medicamentos, no solo porque un médico dice algo, podrían considerarlo. Por supuesto, están en una situación que pone en peligro su vida o algo que tienen que hacer de inmediato, lo saben. Tal vez probablemente no sea el momento de desafiar a alguien, pero si algo no pone en peligro tu vida, deberían hacer su propia investigación en internet. Esto es algo que muchos médicos no les gusta. Con el internet has estado aprendiendo muchísimo sobre algo. Ahora tengan cuidado porque hay personas en internet que le mentirán y le dirán, deseche este medicamento, haga esto y vivirá y deja de tomar ciertos medicamentos rápidamente. Podrían sufrir un derrame cerebral o un ataque cardíaco si estás tomándolo. Está bien, así que no te estoy diciendo que seas tonto. Usa la sabiduría. Pero nuevamente tengan cuidado con los medicamentos que te dicen, sí, tienen sobrepeso. Traten de perder peso, está bien. Y sé que es difícil, ganar peso también es muy fácil para mí también. Número 13, eviten comer en exceso y la glotonería. Número 14, y no he hablado de esto, pero la Biblia, aunque dice que se puede consumir alcohol e impugna la embriaguez, la cual también se aplicará a cosas tales como medicamentos controlados, drogas como la marihuana y también en general. No quieres poner toxina en tus pulmones, por lo que fumar marihuana o fumar tabaco o poner toxina en tus pulmones, lo que no es bueno para ustedes. Y por cierto, comer marihuana que droga a la gente tampoco es buena para ustedes. Por cierto, mi comprensión limitada, por cierto, la marihuana moderna que venden es 10, 20 o 50 veces más potente que la que solía crecer de forma silvestre en la propiedad de mis padres cuando yo crecía. Por cierto, yo nunca las consumí ni la comí.
Entonces, aunque el enfoque de este sermón ha sido evitar comer cosas malas, otra cosa que pueden hacer es tratar de ayunar con regularidad. Ahora, por supuesto, en la iglesia de Dios, a los que podemos ayunar el día de expiación, pero también es bueno ayunar regularmente. Intento ayunar una vez al mes, es algo interesante. Me ayuda un poco con el control de peso. Ustedes saben que ayunar un día al mes probablemente no sirva de mucho para la mayoría de ustedes, pero parece que cuando llegue el momento de ayunar de nuevo, o he ganado otra libra, 1 o 2 libras, nos ayuda un poco, pero también en cuanto a su salud. El ayuno ayuda a eliminar toxinas, las toxinas que no son buenas para usted, porque a medida que las toxinas tienden a acumularse con el tiempo, puede ser más problemas con cosas como Alzheimer, o la pérdida de memoria, o ser más susceptible a ciertos tipos de cáncer o ciertas otras enfermedades que ustedes saben que hay todo tipo de especulaciones de lo que causa el Parkinson y el autismo y varias cosas. Pero yo creo que las toxinas definitivamente desempeñan un papel. No lo sé, pero dicho esto, no se dejen engañar. El mal está afectando el suministro de alimentos. Le dicen que todas estas cosas son seguras. Estos aditivos o lo que sea no han sido probados completamente hasta el punto en que puedan estar seguros. La otra cosa que no han probado, por cierto, es que digamos que tenemos este laboratorio de cultivo. Digamos que este pollo cultivado en laboratorio no puede causar un problema en una persona normal. Está bien. Pero diremos que saben, no lo creo, solo diremos que es una posibilidad, pero les aseguro que no solo compararon con nosotros cientos de químicos diferentes con el suministro de alimentos. Bien, solo verifican esa cosa. ¿Cómo sabemos la interacción entre las sustancias naturales de esta carne? ¿Qué podría causar una reacción en el cuerpo? Solo usando eso como ejemplo. Como científico puedo mirarlos a todos los ojos, al menos a través de video, y decirles que no hay manera posible de que puedan comprobar que han examinado a millones de personas durante décadas para asegurarle que las cosas sean seguras en todas las interacciones. No es posible, no hay suficientes seres humanos, no hay suficiente tiempo, las cosas ni siquiera están ahí afuera, el tiempo es suficiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comer lo que es bueno. Como cristianos, nuestros cuerpos son un templo de espíritu porque somos parte de la iglesia que es el templo del Espíritu Santo. Glorifica a Dios en tu cuerpo. La Biblia nos dice que hagamos eso. Cuida tu salud. Evita los alimentos que son malos. Y como el profeta Isaías dijo, como lo que es bueno, y sabemos de Génesis que Dios dijo lo que hizo era bueno. Este es el doctor Bostiel para la continuación de la Iglesia de Dios.